Hay casas que no hablan, pero avisan cuando algo terrible está a punto de pasar. La nuestra dejó de respirar el día que Walter volvió del médico, y yo no supe escucharlo. La casa sabía la verdad antes que yo. No era un ruido, no era el viento, era algo peor, una quietud enferma, como si la casa estuviera conteniendo el aliento. Walter entró esa noche. Dejó las llaves en la mesa como siempre. Sirvió un vaso de agua y se quedó mirando por la ventana. 31 años juntos. Y aún así, esa noche no lo reconocí. ¿Cómo te fue?, le pregunté. Bien, respondió. Solo eso. Pero ese bien no era una respuesta. Era una despedida disfrazada. Y yo lo sentí, sin entenderlo. El hombre que construyó un imperio desde cero. Y nunca se rindió Walter. No era un hombre de muchas palabras. Era de hechos. Empezó su empresa de camiones en 1987. Un garaje pequeño. Un solo vehículo viejo. Y una promesa hecha con las manos sucias de trabajo. Yo llevaba los números en hojas amarillas. Sin descanso. Sin glamour. Solo sobrevivir. Con los años. Crecimos. 14 camiones. Luego, 41. Una vida construida, ladrillo por ladrillo, sin pedirle nada a nadie. Pensábamos que eso era estabilidad. Qué ingenuos fuimos. El día que todo empezó a romperse. 3 semanas después de esa noche silenciosa, Walter me sentó frente a la mesa del comedor. La misma donde firmamos nuestra vida juntos. La misma donde celebramos a nuestro hijo. Pero esta vez, no había celebración, solo silencio. Tengo cáncer, dijo. Pancreático. Etapa 4. El mundo no se rompió de golpe, se rompió despacio. Dentro de mí, lo tomé de la mano, lloré, y aún así, lo escuché, porque así éramos nosotros. Incluso cuando el dolor destruía todo, nos escuchábamos. Pero entonces, él dijo algo que lo cambió todo. Hazlo antes de que termine el mes. Necesito que hagas algo, me dijo. Y no puedes decirle a nadie. Sus ojos estaban cansados. Demasiado cansados. Quiero que retires todo el dinero de las cuentas compartidas. Me quedé helada. ¿Qué? Antes de fin de mes. Antes de que ellos sepan. Ellos. Y ahí entendí que no hablaba de dinero. Hablaba de guerra. El nombre que lo cambió todo. Suki, la esposa de Denton, está haciendo preguntas. Dijo. Suki, la mujer que nuestro hijo había elegido. La mujer que yo había intentado aceptar durante 6 años. Demasiado control. Demasiada precisión en cada palabra. Demasiada frialdad detrás de su sonrisa. ¿Sabe lo de mi enfermedad?, dijo Walter. Sentí un vacío en el estómago. ¿Quién se lo dijo? Walter no respondió, porque ya lo sabíamos. No fue una pregunta. Fue una traición silenciosa. El hijo que dejamos de reconocer. Denton la va a seguir, dijo Walter. Y esas palabras me rompieron más que el diagnóstico. Nuestro hijo, el niño que criamos entre camiones. Esfuerzo y verdad. Ya no era completamente nuestro. El movimiento secreto antes de la tormenta. Hice lo que me pidió. Retiros, transferencias, documentos. Walter revisaba todo con manos temblorosas pero firmes, como un general preparando su última batalla. Y al final, me entregó un sobre. No lo abras hasta que sea necesario. Lo guardé sin saber que ese papel cambiaría el destino de todos. La muerte que llegó en silencio. Walter murió un domingo. Sin drama, sin ruido. Solo se fue. Y el mundo siguió girando, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, el tiempo se detuvo ahí mismo. Y entonces, llegaron ellos 2 días después del funeral. La puerta. Denton. Suki. Pero no venían solos. Había un abogado, un hombre con maletín, con mirada de negocio, con olor a problemas. Venimos por el patrimonio, dijo.
Mi hijo no me miraba, no podía, y en ese instante entendí que no venían a llorar a su padre, venían a dividirlo. Salgan de mi casa. No grité, no lloré, solo hablé, y cuando lo hice, la casa entera pareció temblar. Salgan. Silencio. Y se fueron. El sobre que lo cambió todo. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Y entonces, entendí a Walter. Toda la empresa, los movimientos, la protección, todo estaba ya asegurado. Suki no había llegado tarde. Walter la había esperado y la había neutralizado antes de morir. La verdad detrás de la traición. El abogado no trabajaba para mi hijo, trabajaba para ella. Pero había algo peor. Alguien había filtrado la enfermedad de Walter, una conexión vieja, oculta, enferma. Y cuando descubrimos quién fue, todo se derrumbó otra vez, la caída. Suki fue expuesta, demandas, investigaciones, consecuencias. Nada quedó limpio, nada quedó intacto. Y Denton se quedó solo en medio del desastre que ayudó a crear sin entenderlo del todo. La conversación que nunca quise tener. Nos vimos meses después, sin Suki, sin abogados, solo él y yo. No sabía todo, dijo, y le creí. Pero no dije que eso lo salvaba, porque no lo hacía. Pero la dejé entrar, susurró. Y ahí, ambos entendimos la diferencia. Saber no es lo mismo que permitir. Lo que Walter dejó atrás, la empresa, sigue. 73 camiones. 63 vidas que dependen de algo que Walter construyó con dolor. Noches sin dormir y decisiones imposibles. Y conmigo, dejó algo más. No dinero, no poder. Dejó responsabilidad. El dolor que no desaparece. Aún hay mañanas donde lo busco en la silla de la ventana. Aún hay silencio que duele como el primer día. Pero sigo aquí, sosteniendo lo que él protegió, incluso cuando ya no tenía fuerzas para hacerlo. El final que nadie ve venir. Walter no solo me dejó una empresa, me dejó una advertencia, que el amor no siempre es suave. A veces es estrategia, a veces es preparación para la guerra que nadie quiere ver venir. Última línea. Y ahora entiendo algo que me persigue cada noche. Walter no murió dejando atrás su vida. Murió asegurándose de que yo pudiera sobrevivir a la de los demás. Que lo más difícil había sido enterrar a Walter. Hasta que vi a mi propio hijo, sentado frente a mí, sin poder sostenerme la mirada. Y entendí algo peor. La muerte no había terminado con nosotros. Solo había empezado. El silencio, después del incendio, después de todo lo que pasó, la casa ya no era la misma. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ahora cada pared sabía algo que yo no quería escuchar. Walter había muerto. Suki había desaparecido del mapa legal. Y la empresa seguía en pie, pero el equilibrio era falso. Frágil, como un vaso agrietado que aún no se rompe, pero ya está condenado. Y yo lo sabía. Denton no volvió como hijo. Volvió como hombre derrotado una tarde. Escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. No necesité mirar para saber quién era. Lo sentí, Denton. Pero cuando lo vi bajar, algo en mí se quebró un poco más. No era el hombre que había entrado con abogados meses atrás. No era el hijo que yo crié. Era alguien, cansado de sí mismo. Ojos hundidos, hombros caídos, como si por fin hubiera entendido el peso de todo. Demasiado tarde. Se quedó parado frente a la puerta, sin tocar, solo mirando, como si la casa pudiera negarlo. Mamá. Su voz salió rota. Esa palabra, mamá, me atravesó el pecho como una herida vieja que vuelve a abrirse. No sé cómo arreglar esto, dijo. Yo no respondí, porque la verdad era simple y cruel. Algunas cosas no se arreglan, solo se sobreviven. El peso de lo no dicho entró sin que yo lo invitara. No como un intruso,
sino como alguien que ya no sabe si pertenece. Se sentó en la mesa, esa mesa otra vez, la misma donde Walter recibió su diagnóstico, la misma donde cambió todo. Denton miró sus manos. Suki. Empezó. Y se detuvo, porque incluso pronunciar su nombre parecía dolerle. Ya no está conmigo. No dije nada. Solo lo miré. La verdad que llega tarde siempre duele más. Me usó. Dijo finalmente. Su voz se rompió en la última palabra. Yo lo sabía. En algún nivel. Pero no quería verlo. Silencio. Ese tipo de silencio, que no es ausencia de sonido, sino exceso de verdad. Denton levantó la mirada. No vine a pedirte nada. Eso me sorprendió, porque esa es la frase que siempre significa lo contrario. Vine a decirte que tenía razón. Papá tenía razón sobre todo. Cuando escuché eso, lo vi a él, a Walter, sentado en la cocina, con sus lentes, escribiendo listas que parecían simples, pero eran escudos, como si incluso muerto siguiera protegiéndonos. Él lo sabía antes que nosotros. Denton tragó saliva. Yo pensé que era paranoia, control, miedo. Rió sin humor. Pero él ya lo había visto todo. Yo bajé la mirada, porque esa era la parte más dolorosa. Walter no reaccionó al desastre. Lo previó. El hijo que eligió demasiado tarde. ¿Qué hago ahora?, preguntó Denton. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, lo vi como un niño, no como el hombre que casi destruye lo que su padre construyó, sino como alguien perdido en un mapa que nunca aprendió a leer. Yo respiré profundo. Ahora aprendes a vivir con lo que hiciste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lo consolé, porque el perdón sin comprensión no sirve. La herencia que no se puede repartirme. Levanté y fui al cuarto. No por huir, sino por volver con algo que él necesitaba ver. El sobre de Walter. Aún intacto. Lo puse frente a él. Tu padre no te quitó todo, le dije. Denton lo miró sin tocarlo. Te dejó lo suficiente para decidir quién eres sin excusas. Silencio. El aire cambió. La empresa como espejo. La empresa sigue. Continué. Pero ya no es la misma. Denton levantó la vista. ¿Por qué? Porque ahora depende de decisiones. No de tu padre. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier otra, porque entendió lo que yo estaba diciendo. Walter no era el poder. Era el equilibrio. Denton se puso de pie lentamente. No quiero perderte también, dijo. Y por primera vez, lo escuché sin rabia. Solo cansancio. Eso no depende de querer, respondí. Depende de lo que haces después del daño. El momento más peligroso. Denton dio un paso hacia mí, como si quisiera volver al lugar donde todavía era hijo. Pero yo no me moví, porque ya no podíamos fingir. No puedo cambiar lo que hice, dijo. Lo sé, pero puedo intentarlo. Esa palabra, intentar, sonó pequeña, insuficiente, pero humana. El inicio de algo que no es perdón. Lo miré largo tiempo. Y entendí algo que Walter siempre supo. No todos los finales son finales. Algunos son decisiones que se repiten, hasta que dejan de doler o destruyen todo. Entonces, intenta, dije finalmente. Y no fue perdón. No fue reconciliación. Fue permiso. Solo eso. El peso del legado. Cuando se fue, la casa volvió al silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Este era distinto, más pesado, pero menos hostil. Abrí la ventana de la cocina. El aire entró. Y por un segundo, sentí que Walter no estaba lejos. No como recuerdo, sino como decisión. Esa noche no dormí, porque entendí algo que nadie te dice cuando pierdes a alguien así. La muerte no es el final del trabajo. Es el inicio de lo que esa persona dejó en tus manos. Y ahora, todo dependía de mí, de lo que haría con el legado, con mi hijo, con la verdad.
mientras la casa respiraba otra vez en silencio. Entendí que Walter no nos salvó del conflicto. Solo me dejó a mí para decidir quién sobrevivía dentro de él. Hay verdades que no destruyen una familia de golpe. La van apagando lentamente, como una vela en una habitación cerrada. Y cuando finalmente entiendes lo que está pasando, ya no queda nada que salvar, excepto a ti mismo. El silencio antes de la última decisión. Pasaron semanas después de la última visita de Denton. La casa volvió a su rutina, pero era una rutina falsa, como un cuerpo que sigue caminando después de perder algo esencial. Yo seguía levantándome temprano. Seguía revisando la empresa. Seguía respondiendo llamadas, pero dentro de mí había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué habría hecho Walter ahora? Y lo peor era que ya sabía la respuesta. La carta que aún no había sido entendida. El sobre de Walter seguía en mi escritorio, intacto, como si abrirlo fuera a activar algo irreversible. Pero esa noche lo abrí otra vez. Leí cada línea como si fuera la primera vez. No había solo instrucciones legales. Había algo más profundo, una frase que no había visto antes. Si estás leyendo esto en un momento de caos, recuerda, no estás arreglando a nadie, solo estás decidiendo qué tipo de vida vas a permitir. Me quedé inmóvil. Walter no estaba hablando de la empresa. No estaba hablando de dinero. Estaba hablando de nosotros. La llamada inesperada. El teléfono sonó a medianoche. Denton. Su voz sonaba diferente. No rota, no arrogante, no defensiva, solo vacía. Mamá, necesito ayuda. Silencio. Esa frase era nueva, porque por primera vez no era una exigencia, era una rendición. El punto más bajo. Nos vimos al día siguiente. No en la empresa, no en la casa, en un café pequeño, neutral. Denton llegó primero. Tenía las manos temblorosas. Perdí un contrato grande, dijo sin saludar. Asentí. Y no es solo eso, continuó. Perdí la confianza del equipo. Ya no me siguen como antes. Me miró. Creo que todos están esperando que fracase. Tragó saliva. Y creo que yo también. El hijo sin máscaras por primera vez. No estaba actuando. No había Suki. No había abogados. No había estrategias. Solo él. No sé cómo ser lo que papá era, dijo. Y ahí entendí algo importante. Walter nunca quiso que lo fuera. La verdad que siempre estuvo frente a nosotros. Respiré profundo. Tu padre no te pidió que lo reemplazaras, le dije. Denton levantó la mirada. Te pidió que no te perdieras. Silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. La empresa como prueba. No como herencia. La empresa no era su legado. Continué. Era su herramienta. Denton frunció el ceño. ¿Para qué? Lo miré directamente. Para ver si eras capaz de sostener algo sin destruirte a ti mismo en el proceso. Esa frase lo golpeó, no con dolor, con comprensión. El momento de la verdad saqué un documento de mi bolso. Denton lo miró sin tocarlo. ¿Qué es esto? La última parte del plan de tu padre. Silencio. No todo lo que te dejó es control o propiedad, dije. También te dejó una salida. La decisión que cambia todo, Walter. Había estructurado todo con una precisión imposible de ignorar. Pero también había dejado algo inesperado. La posibilidad de que Denton eligiera no destruirse, intentando demostrar que merecía lo que tenía. Puedes quedarte, le dije. Pero no como antes. Denton bajó la mirada. ¿Y si fallo? No respondí de inmediato, porque esa era la pregunta equivocada. Vas a fallar, dije finalmente. Levantó la vista, sorprendido. Pero ahora no estás solo en eso. El primer paso real. Denton exhaló. Largo como si algo dentro de él finalmente cediera. No quiero ser mi versión anterior, dijo. Asentí.
Entonces, no lo seas. Silencio. Por primera vez. No había conflicto en el aire, solo posibilidad. El legado verdadero de Walter esa noche volví a casa, caminando despacio. El viento era frío, pero no dolía. Pensé en Walter, en cómo nunca gritó, nunca forzó, nunca controló desde el miedo. Solo preparó el terreno y dejó que la vida hiciera el resto. La empresa no era el premio, era la prueba. Entendí algo que me atravesó profundamente. Walter no estaba protegiendo la empresa de los demás. Nos estaba protegiendo a nosotros. De nosotros mismos. De la ambición sin dirección. Del amor mezclado con control. De la lealtad sin conciencia. La reconciliación imperfecta. Denton volvió a la empresa. Pero no como antes. No como heredero seguro, sino como alguien en reconstrucción. Y yo no lo miré como el hijo perdido que volvió, sino como un adulto que aún estaba aprendiendo a no perderse otra vez. No era perfecto, no era limpio, pero era real. La última noche con Walter, presente una noche, me senté sola en la cocina. La silla de Walter seguía ahí, intocable, pero ya no vacía, porque entendí algo simple. Las personas no desaparecen cuando mueren. Desaparecen cuando dejas de entender lo que te enseñaron. Y yo, finalmente lo entendía, el cierre del círculo. La empresa sigue, no como era, sino como debe ser. Denton aprende, yo sostengo. El tiempo corrige lo que el dolor rompió. Y Suki es solo un eco lejano de una lección aprendida demasiado tarde. Si alguien me preguntara qué dejó Walter, no diría dinero, no diría camiones, no diría estabilidad. Diría esto: me dejó la capacidad de no destruir lo que amo cuando todo parece perdido. Última línea. Ahora lo sé, con absoluta claridad. Walter no me dejó una herencia, me dejó una elección. Y cada día sigo eligiendo vivirla.